Hola, buenos días, espero que todos anden bien. No sé si ¿me escuchan bien? Perfecto, bien, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a ver un poquito, quizás algunas dudas que tengan sobre el Práctico 2, ¿no? Que estuvimos viendo en cuanto a las cursadas. Sí, vamos a, si a alguno le ha quedado alguna duda, alguna preguntita, de algún ejercicio que no haya podido resolver o que le hayan quedado dudas al hacerlo, bueno, vamos a apartar ahora el comienzo, unos minutos para resolver esas consultas. ¿Sí? Bueno, los que van, todos los que están conectados, por favor, pueden mandar por el chat, este, como hacemos siempre, ¿no? Nombre completo y la facultad. Y bueno, como habíamos mencionado, tenemos cada uno se conecta con una conexión aparte, ¿no? Al Meet. Bien, bueno, coméntenme un poquito cómo les fue con el práctico de cursadas. Eh, ¿Tienen alguna consulta? Bueno, hemos estado recibiendo muy poquitos de los prácticos,
Creo que hay 2 o 3 que han entregado ya el práctico de cursada. Del práctico de cursada les vamos a dar tiempo hasta el martes, ¿sí? El día martes al mediodía ya tendrían que estar enviándonos el práctico de cursadas ya completo, ¿sí? Recuerden hacer captura de pantalla, detallar bien cada uno de los pasos. Bueno, siéntese libre de consultar sobre el práctico de cursadas. A ver, allí Edu dice, iba bien hasta el punto 5. Ahí me comenzó a saltar un error y no podía cargar las notas. Bueno, a ver, vamos a ver el punto 5. ¿Cuál era? Si lo repasamos. La pregunta 5 era cargar las notas de las materias, ¿no? En autogestión docente. Bueno, básicamente es cargar las notas allí, ¿no? A ver, vamos a ver un segundito. Bueno, precisamente allí, ¿no? En esa parte era muy importante en esa parte, ¿no? Los tiempos también, ¿no? Porque depende cuándo quisiste cargar las notas, Eduardo, ¿no? Si lo quisiste hacer antes del 21 de marzo, no lo ibas a poder hacer, ¿sí? Este, ¿Por qué? Porque habíamos puesto que el cuatrimestre como que cerraba el día 21 de marzo, ¿no? Si lo hiciste posterior a esa fecha, no deberías haber tenido problemas, ¿sí? Porque la idea era, bueno, que entraras allí, por supuesto siempre asegurándote que estés con el perfil de docente y con ese perfil, bueno, ahí poder ir a la parte de carga de notas y bueno, va a ver que en una columna te aparece la fecha, que es la fecha esta que te decía, 21 de marzo, que es como que cerraba ahí la cursada y después era cargar las notas. Creo que la mayoría lo pudo ir resolviendo a eso. Igualmente, si seguís con ese problema, mándame un mail y lo vemos bien puntual, ¿sí? Porque, bueno, después del ejercicio 5, te queda generar las actas y, y cerrar las actas, ¿no? Sí, es básicamente eso. Y bueno, después verificar la historia y hacer una rectificación de alguna nota o algo de eso. Así que bueno, cualquier cosita lo vemos luego en detalle, ¿sí? Porque no tengo para poder entrar con tu usuario y poder ver puntualmente eso, ¿sí? Bien. Ahí Daniel Orozco dice, punto 2, no me encuentro como docente. Veamos, Daniel, si completaste la parte de docente. A ver.
vamos a entrar al sistema. A ver, conozco a Daniel. Posiblemente se hace. Sí. Bueno, Daniel, ahí vamos a ver si lograste cargar los datos bien como docente, porque eso puede ser una de las razones. Y vamos acá a la operación administrar docentes. Bueno, aquí estás. ¿No? Claro. No te podías ver, Daniel, porque cuando te diste de alta te faltó tildar ahí que estabas en la facultad SIU UNSL. ¿Sí? Ahí ya te tildé, así que deberías poder ahora ingresar bien con el perfil docente. ¿Sí? Bien, continuamos. Dice Paola. En el punto dice: yo no puedo hacer la inscripción a las materias ya que me pide reinscripción anual a la propuesta y no encuentro dónde hacerla. Bien. A ver, Paola, me voy a fijar cómo está tu inscripción a la carrera, si está aceptada o no, si está pendiente. A ver. Buen día, Juan, ¿me escuchás? Sí, buen día. Norma, Juan, tengo cámara en esta máquina, así que te hago una consulta, porque yo no pude asociarme como docente. Me pasó lo mismo que Dani. Pude inscribirme en las materias, pude hacer la de comisión hice el tema de la comisión, llegué hasta el punto, pero no asociarme como docente a esa comisión. Bien, puede haberte pasado lo mismo que... ¿Y a Dani? Sí. Bueno, entonces por eso quedé ahí. Claro, yo ahí te voy a vincular, porque posiblemente cuando vinculamos a los que estaban, quizás no estaban cargadas como docentes. Por eso vinculamos a los que habían cargado, quizás lo hicieron posterior ustedes, entonces no alcanzamos a vincularlos. ¿Sí? Bien. Pero bueno, ahora apenas termine la consulta hoy, te vinculo para que quedes ahí como docente y puedas después vos agregarte en la comisión. ¿Sí? Dale. Bien. Bien, estaba con Paola. A ver, vamos a ver. Por eso, porque quise ir al punto 4 para acceder y ver todos los inscritos, pero no puedo ver nada porque no me pude asociar como docente. Claro. Bien, dale. Pero vos, si querés, podés ver los inscriptos desde gestión, desde acá del sistema que usan los administrativos. ¿Sí? Desde ahí vos podés ver el reporte de inscriptos. ¿Sí? Sí, el reporte de inscriptos sí, pero si en la otra que nos hiciste hacer el tema de inscripción, de comisiones, no lo puedo ver, porque me tenía que asociar como docente. Claro. Sí. Bien. Exacto. Gracias. Bien. Bueno, aquí Paola, es muy importante fijarse en esto, ¿no? Que la inscripción haya quedado en estado aceptada. ¿Sí? En este caso está en estado pendiente, la inscripción. Quizás te ha faltado tildar algún requisito, ¿sí? Algún requisito de ingreso. Veamos.
Claro, viste que acá te muestra, por ejemplo, dice licenciatura en Sioux Guaraní y te dice requisitos adeudados, ¿no? El que está exceptuado muy bien es este, el de buena salud, perfecto. Pero bueno, todos los otros requisitos tenés que marcarlos, ¿viste? Tenés que marcarlos como que se presentaron. ¿Sí? Entonces, cuando vos marques todos los requisitos, la inscripción va a quedar en estado aceptada. ¿Sí? Así que ese sería el próximo paso que tendrías que hacer. Y seguramente después de eso te va a permitir hacer la reinscripción a la propuesta. De hecho, me voy a fijar a ver cómo, hasta qué fecha pueden hacer la reinscripción anual. Sí, está hasta el 31 de marzo, así que deberían poder hacerla sin problemas. Lo que pasa también es que muchos, por ejemplo, eh, no veían el botón de reinscripción. ¿Por qué? Porque si debían requisitos, eh, cuando entraban, lo primero que le aparecía eran los requisitos, que él como que adeudaba requisitos y te mostraba toda una lista como naranja de requisitos. Pero si ibas hasta abajo, ¿no? hacia abajo de la página, ibas a ver que allá abajo estaba la opción para hacer la reinscripción. ¿Sí? Pero bueno, es fundamental primero que la inscripción en la propuesta quede aceptada. ¿Sí? Así que el primer paso sería marcarte que tenés presentado todos los requisitos y chequear que la inscripción a la carrera quede en estado aceptada, ¿no? Una vez que hagas eso, entras al sistema y si no lo ves allí, te vas a la parte inferior de la página, ¿sí? Ahí abajo lo vas a ver, está el botón para reinscribir. Bien, perfecto. Bueno, no sé, alguna otra consulta que se me esté pasando. Tomás, dice Juan, creé la comisión, pero no le figura a los demás para poder inscribirse. Bien, es importante ahí cuando han creado la comisión que las inscripciones estén habilitadas, ¿no? para la comisión, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Pásame por el chat, Tomás, cuál era la materia que tenías vos asignada. Así sí la vemos. Gracias. Vamos acá a la operación administrar comisiones. ¿Sí? Vamos a ir acá. Bien, la eje 3.2. Es esta, ¿no? Bueno, estoy entrando a la comisión. Vamos a ver en detalle la comisión. Sí, Juan, no te dejes compartir la pantalla, no sé si Ah, soy perdón. yo o qué. A ver. Buenísimo, Willy, buenísimo que me aclarás. A ver. Ahí está. Ahora sí. Gracias. Buenísimo. Bueno, ahí seguramente deben estar viendo, ¿no? La, de la operación de administrar comisiones. Bueno, estamos viendo ahí, bueno, la comisión en este caso que había cargado Tomás. Vamos a ver que tiene las instancias de promoción y regularidad. Muy bien. Acá vemos las fechas.
y es importante esta, la del periodo de inscripción, ¿no? Este, justamente, bueno, como puede darse que por ahí vienen como medio desfasados, ¿no? Con el práctico, porque quizás algunos ya han podido avanzar a poder hacer las inscripciones, pero otros no, quizás ¿no? Un poquito han tenido algún problema con una operación y se han retrasado. En este caso, si se fijan, en el periodo de inscripción dice en general que va del 1 de marzo hasta el 25 de marzo, ¿no? El periodo de inscripción. ¿Sí? Pero bueno, como muy bien habíamos puesto en el ejercicio, hiciste muy bien, Tomás, ¿no? Pusiste que finalizaba el 20 de marzo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cerró la inscripción el 20 de marzo, entonces por eso los demás no ven tu comisión para poder inscribirse, ¿viste? En este caso, lo que tendrías que hacer, Tomás, es extender la fecha, ¿viste? Entras aquí a la lupa y le pones, son 23, ¿no? Ponele 25, ¿no? ¿Cuándo es el martes? El martes 28. Fíjate si te deja poner hasta el 28. Así, bueno, durante ese periodo tus compañeros se van a poder inscribir. ¿Sí? Es por eso, porque está hasta el 20, entonces ya, como pasó la fecha, ya nadie más la ve a la comisión para inscribirse. Así que extender esta fecha para que lo puedan hacer. Bueno, a ver, por ejemplo, le vamos a poner 28. Si ves, Tomás, ahí se modificó la fecha. ¿Sí? Bueno, ya si vos entras, deberías poder ver, o tus compañeros deberían poder ver la comisión para inscribirse. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta sobre el práctico de comisiones? Bueno, como les decía, ¿no? Este práctico de comisiones tienen tiempo hasta el martes al mediodía. Y el martes al mediodía deberían ya todos haber enviado el práctico, ¿sí? Aprovechen hoy para hacer consultas, el lunes, ¿sí? Si tienen consultas, recuerden, tienen el mail, ¿eh? El mail es dgti.guarani@gmail.com, ¿sí? Utilicen el mail, cualquier consulta, envíen un mail para que no se traben, porque si no después se atrasan y cuando estamos por ahí hablando de habilitar cosas con fechas, quedan desfasados, ¿no? Entonces, o sus compañeros no ven la comisión para inscribirse, o o se inscribieron algunos y sus compañeros ya están cargando las notas y se dejaron el acta y ya terminó y tampoco van a poder inscribirse, ¿no? Entonces, eh, la idea es tratar de ir lo más parejo posible. Bueno, vamos ahora a ver el práctico de exámenes, ¿sí? Ahí les comparto el práctico y vamos a ir viendo un poquito de eso. Bueno, el práctico de examen lo dividí en dos partes, ¿sí? Para que podamos
sobre todo la parte de inscripciones, porque en las comisiones iba como muy desfasado todo, algunos iban muy adelantados, otros iban un poquito más atrás, entonces los que iban adelantados no veían que se inscribieran sus compañeros, y eso los retrasaba, ¿no? Entonces, quizás en vez de tener en su materia 20 inscriptos, tenían 3 o 4, y bueno, y generaban el acta, cerraban todo con 3 o 4, ¿no? Bueno, la idea es que somos más o menos, ustedes son casi 30 usuarios, así que por lo menos 20 deberían estar inscritos, ¿no? En las comisiones, pero bueno, por cuestiones de tiempo no se pudo dar así. Así que lo de examen lo dividí de otra manera para que en este caso cuando se tengan que inscribir a las mesas, la mayoría esté inscrita, ¿sí? Bueno, el primer paso, el primer ejercicio tiene que ver con revisar cómo está configurado el turno de examen de marzo 2023. ¿Sí? Así que van a tener que mostrar por pantalla e indicar, dice, hasta qué fecha los docentes pueden ver las actas para poder cargarlas. ¿Sí? Ahí en el turno de examen hay una fecha, que es una fecha límite, que después de esa fecha los docentes ya no pueden ver las actas, no pueden cargarlas, ¿eh? Así que es importante uno saber que esa fecha es fundamental, ¿no? Porque por ahí los docentes le van a decir, no puedo cargar las notas porque no veo el acta. Y quizá el acta está generada y todo, pero bueno, puede ser por la fecha que le estoy mencionando. Bueno, se van a tener que fijar allí, ¿no? En la definición del turno, hasta qué fecha es. El ejercicio 2 tiene que ver con generar las mesas de examen. Es muy parecido a la generación de comisiones. ¿Sí? Van a generar una mesa. La fecha de esa mesa va a ser el 30 de marzo. ¿Sí? El 30 de marzo cae día jueves. Justamente va a ser el día en que vamos a tener la próxima consulta. ¿Sí? Tienen que generar la mesa para esa fecha. Las inscripciones para esa mesa se tienen que habilitar el día 24, es decir, mañana, desde mañana hasta el día 29, hasta el día miércoles. ¿Sí? Va a estar habilitadas las inscripciones a las mesas. Bueno, en la mesa van a tener que, en la materia que ustedes tienen a cargo, van a tener que asignarse como docentes. Después van a tener que entrar en autogestión como alumnos e inscribirse. Recuerden que van a tener tiempo hasta el 29. Van a tener que inscribirse a las mesas de sus compañeros. Bueno, van a verificar a ustedes como alumnos sus inscripciones. Y bueno, recuerden hacer captura de pantalla y para poner en la resolución del ejercicio. Eso desde el perfil de autogestión, ustedes como alumnos. Bueno, y después, desde gestión, en la parte administrativa, bueno, ver el reporte de los inscriptos a su materia, ¿no? Bueno, dice, deberán figurar como inscriptos todos los asistentes, ¿no? Salvo usted, ¿no? Que es el docente. Bueno, por lo menos deberían tener 20 inscriptos en su materia, ¿sí? Si faltan, bueno, consultar a sus compañeros por qué no se pudieron inscribir. La idea es que puedan trabajar con un volumen importante de alumnos en la mesa. Este es el práctico, ¿no? Para el módulo de examen. Este práctico lo van a tener que entregar, ¿sí? El día viernes, ¿sí? El día viernes al mediodía. No es un práctico largo, ahora mismo son 5 ejercicios,
Es, no es tan complicado. Esperemos. ¿Eh? Así que el día viernes al mediodía deberían entregar ese práctico, ¿sí? El práctico de exámenes. Bien, consultas. Bueno, ahí dice Liliana, Juan, me estuve fijando, pero no hay turno de examen cargado. Sí, todavía no está cargado el turno. Ahora cuando terminemos la capacitación, van a tener ya el turno cargado, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. ¿Alguna otra consulta sobre esto, sobre el módulo de exámenes? Es muy parecido a cómo se maneja el tema de comisiones, ¿no? En cursadas es comisiones, en exámenes son mesas. Y recuerden, tienen toda la documentación para consultar cuando tengan dudas sobre hacer alguna operación puntual. Consultan los videos que están puestos, la documentación que hay en el Ciudad Guaraní. Hay mucha documentación. Recuerden que hemos puesto, ahí les comparto, aguanten un segundito. Recuerden que hemos puesto aquí en la página donde están todos los accesos, ¿no? a los diferentes módulos. Aquí tienen links, ¿no? Capacitaciones que hemos dado nosotros desde acá, desde la DGTI. Están los videos, está el material, están las presentaciones también. Están las documentaciones, la documentación del Ciudad Guaraní, de las operaciones, de cada operación del sistema, y los videos tutoriales del Guaraní. En este caso, supongamos que vamos a la documentación del SIU en cuanto a las operaciones. Vamos a entrar acá, nos vamos a entrar en esta parte, en la documentación funcional. Si vamos acá a SIU Guaraní, del lado derecho van a ver que está, en este caso, separado por módulos, ¿no? Módulo de exámenes. Si tocan aquí en exámenes, bueno, van a ver cómo administrar una mesa de examen, cómo modificar una mesa de examen, ¿sí? Que son una de las primeras cosas que tienen que hacer. Si entran acá, van a ver en detalle, ¿sí? Cómo se hace la operación, está explicado el paso a paso, cómo lo tienen que hacer, ¿sí? O sea que vean la documentación, consúltenla, después están los videos también, que los videos van viendo puntualmente cómo hacerlo. Si después de eso no lo pueden resolver, bueno, nos mandan un mail consultando, ¿sí? Pero por eso es importante que nos hagan consulta, ¿no? Que no esperen solamente el jueves para consultarnos, ¿sí? Si se traban o alguna cosa, nos consultan por mail, ¿sí? Nos consultan por mail y nosotros vamos viendo cómo resolverlo. Porque si esperan hasta el jueves, seguramente se van a atrasar muchísimo con el práctico. Cecilia arriba levantaba la mano. Sí, Ceci. Juancito, al turno de examen lo tenemos que generar nosotros. No. Eso lo generamos nosotros al turno. O sea que esperamos hasta que ustedes poder empezar el práctico. Exacto. Sí. Ahora, apenas terminemos la capacitación,
lo hacemos, ¿sí? Ah, me dice la Alice, ya lo había. Bien. Bueno, si por ahí no tienen ninguna consulta sobre esto, si quieren, lo hacemos al turno y de paso ven cómo se hace, ¿sí? Sí. ¿Mm? Ahí les comparto la pantalla y lo vamos haciendo. Bueno, todo esto lo que tiene que ver con fechas, todo eso está en la parte del calendario, ¿no? Vamos al calendario, está turnos de examen, administrar turnos de examen. Bueno, ahí después, Tomás, chequealo por la duda, ¿viste? Porque ahí en la comisión le dimos cambiar, pero me olvidé al final de darle guardar abajo, ¿viste? Puede ser que si no le das guardar abajo, no te hace el cambio definitivamente. Así que por favor después pegale una miradita. Bueno, vemos 2023, si le damos filtrar, vemos que no hay ningún turno generado, vamos a agregar uno. ¿Sí? Le vamos a poner el nombre. Le vamos a poner examen. Bueno, marzo 2023. Marzo 2023. Seleccionamos el año. Bueno, va a ser tipo normal. Vamos a escoger las fechas, en qué fecha va a comenzar y en qué fecha termina. ¿Sí? Me voy a fijar un poquito qué les había puesto sobre examen. Bien, el turno era marzo 2023 y la fecha de la mesa era el 30, ¿no? Y las inscripciones van del 20 al 29. Así que bueno, podemos hacer que el turno vaya en realidad del 27 al 31. ¿Sí? Lo vamos a crear con esas fechas. Vamos a poner que inicia el 27, finaliza el 31. Vamos a poner que la fecha de publicación para los alumnos sea desde hoy. Bueno, esta fecha es muy importante, ¿sí? En la que le decía yo que hasta esta fecha pueden ver los docentes. Así que bueno, después se fijan bien, porque posiblemente la cambie, ¿sí? Porque ahora ya van a ver qué fecha es y bueno, es muy simple, ¿no? Bueno, ahí se creó el turno. Vamos a crear ahora el llamado al turno. Bien. El llamado, voy a guardar, y ahora voy a crear las fechas de inscripciones al llamado. ¿Sí? Bueno, va a empezar. Dijimos que íbamos a poner como fecha de inscripción desde el 24 al 29. Así que voy a modificar acá, voy a poner el 24. La fecha del fin va a ser el 29. Le voy a poner a las 23. A las 23 y 59. ¿Sí? Bueno, el tope de baja le vamos a poner también el mismo día 29. O bueno, o podemos ponerle, si quieren, el 27.
2 días antes se pueden dar de baja a las 23:59. Bueno, va a estar habilitado para todos los alumnos y para todas las interfaces. Bien. Modalidad presencial. Ubicaciones. Por las dudas les voy a poner todas para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Acá en nivel uno puede elegir si es para toda la institución, para algún tipo de propuesta, para alguna facultad en especial que va a crear este periodo de inscripción, o para alguna propuesta. Bueno, yo voy a poner para algunas propuestas porque lo voy a crear solamente, porque si la fecha de finalización no puede ser posterior a la fecha de baja. ¿Sí? La fecha de finalización. Bueno, que le vamos a poner 29. Bueno, como le puse acá en el nivel algunas propuestas, me da la opción que yo elija para qué propuesta. ¿Sí? Vamos a hacerla para la licenciatura, dijimos en SIU. Si me cuesta encontrarla, puedo usar los filtros, ¿sí? Por nombre, como SIU, y acá me trae la licenciatura en SIU. ¿Sí? Bueno, una vez que hemos hecho esto, le damos guardar, ¿no? Tenemos cargadas las fechas. Y ya están guardados los datos. ¿Sí? Así que ya el turno ya lo tienen listo. ¿Sí? Van a poder ya trabajar con el turno sin inconveniente. Bueno, ahí me dice Tomás que vamos a revisar antes que se nos acabe el tiempo. Revisamos ahí, Tomás, lo que mencionas. En cursadas, en comisiones. Tu materia era la 2. Vamos a fechas. Y efectivamente, bueno, dice que está hasta el 28 de marzo, ¿no? Las inscripciones. ¿Sí? Así que deberían verlos los alumnos a la inscripción. ¿Sí? Si no la ven, a ver si está habilitada. Sí, la inscripción está habilitada. Sí, no debería haber problemas ahí, Tomás, con esto. Bueno, cualquier cosita, mandame después un mail y lo vemos, ¿sí? A ver, porque es que no pueden ver la comisión en este caso, compañeros, para poder inscribirse. Bien. Bueno, se nos va a cortar ahora en un ratito. No sé si tienen alguna consulta. Si no, bueno, vamos terminando con la consulta de hoy, ¿sí? Recuerden, si les surge algún inconveniente, se traban con algo, mándenos mail, ¿sí? Mándenos un mail con la consulta, si nosotros podemos resolver, no se quedan ahí trabados y pueden continuar con el práctico. El de comisiones, recuerden, tienen hasta el martes para entregarlo, ¿sí? El de comisiones. Así que bueno, si tienen consultas, háganlas hoy, mañana. Mañana no, porque no vamos a estar trabajando, pero pueden hacerlas hoy, el lunes, ¿sí?
Así se sacan todas las dudas y pueden terminar ese práctico. Y el próximo viernes tienen que entregar el de exámenes. Bueno, cualquier cosita estamos ahí en contacto. ¿Sí? Nos vamos ahí despidiendo. Bueno, que tengan una buena jornada. Saludos. ¿Cómo van, Fer? Bien, bien, bien. Andan algunos medios atrasados. Así que esperan, no hacen consultas, no preguntan. Entonces,